Hola, nosotros somos el equipo 2 y hoy vamos a hablar sobre la película Mi encuentro conmigo, la cual es una película que al principio este pues parece muy sencilla, pero termina teniendo un mensaje de una historia muy profunda sobre crecer, sanar y reconciliarse con uno mismo y con la persona que fuimos cuando éramos niños. Esta película gira en torno a la vida de Ross, quien era un adulto muy rígido y estresado, hasta que tuvo un encuentro que lo obligó pues a mirarse a él cuando tenía 8 años y bueno, fue obligado a pues como que ver desde afuera o volver a vivir como sus miedos, sus heridas y ver a ese niño que fue abandonado. Y pues bueno, vamos a analizar unas preguntas y ya. Lo que yo estoy viendo es que cuando empieza como a interactuar el niño con el yo presente, como que le empieza a criticar todo, ¿no? Entonces, de cierta forma, al cuestionarle justo esos comportamientos que tiene, eh, lo hace ver, por ejemplo, le enseña que tiene que estar como en contacto con sus emociones para poder tener como conexiones más genuinas, porque todas las relaciones que tenía con otras personas eran como muy superficiales y, por ejemplo, como al inicio de las alucinaciones que él le pide a la terapeuta como de, no, quiero que hagas que deje de alucinar, pero no se quiere sentar a hablar con ella, sino que nada más le dice como de, resolverme el problema y ya me voy ahorita. Entonces como que empieza a dejarse sentir y empieza a ver como cambios justo en cómo interactúa con otras personas y ya no es tan, ¿cómo se llama? Como que ya no es tan, necesito que hagas esto y ya no te hablo para otra cosa. Luego, la otra es cuando le enseña este recuerdo cuando defiende a uno de sus compañeros de un bully. Y como que esto es más para enseñarle que él sí va como a, él sí confrontaba las situaciones y entonces ahora ya no lo hace, pero hubo un tiempo en el que sí lo hacía y todavía puede volver a hacer esas cosas, ¿no? Y finalmente tenemos este último momento en el que, ay, ¿cómo era? Ah, que le dice como de, tú vives solo y tienes perro y le dice, no, tampoco tengo un perro, ¿no? Porque de chiquito se había casado con un perro. Entonces, como que le dije, no, pues qué perdedor que estás en un trabajo que no nos gusta, no tienes esposa ni el perro que queríamos. Entonces, pues sí, o sea, como que sigue siendo el perdedor que siempre se etiquetó a sí mismo y siempre le dijeron. Entonces, pues ya, como que eso es lo que termina de pegarle, como de, no, pues tengo que hacer un cambio porque esto no era lo que yo quería. Y entonces ya es cuando ya al final se termina de dejar ser como tal y entonces es cuando empieza como a progresar con esta Amy que le gusta y ya como que de aquí es cuando empieza como a arreglar toda su vida y justo al final deja de ser justo ese perdedor que siempre se consideró. La pregunta número 2 es, ¿cómo afecta a la persona la obsesión por el éxito profesional? Específicamente, ¿cómo lo equilibraríamos nosotros? Para esta pregunta, pues primero, o sea, se enfoca mucho como al inicio de la película, ¿no? En el planteamiento. Y se muestra que está como demasiado enfocado en sus pendientes, que como que no, nunca llega a, como dijo Toño, a ser cercano con alguien. Y en muchas de sus relaciones se ve como este roce, porque él es como muy distante, por el tipo de trabajo que tiene, también como que lleva a hacer comentarios fuera de lugar y pues él mismo como que siempre se está cuidando, también hasta sus empleados a veces, como él no respeta como los límites de trabajo y vida como personal, pues no le respeta lo de sus empleados y pues por ejemplo cuando llama a una de sus empleadas a las 3 de la mañana y le dice de que oye, bueno, o sea,
le contesta feo con toda la razón del mundo, ¿no? También, por ejemplo, cuando rechaza la terapia, que pues evidentemente necesitaba, porque él mismo decía de que tengo tics y alucinaciones, y pues se irritaba incluso fácilmente. En cuanto a cómo podría él nivelarlo, creo que es una idea muy básica, así como pues hacer relaciones significativas, hacer ejercicio, salir y como despejar su mente del trabajo, porque siempre estaba viviendo y ya. Muy bien. La tercera pregunta es, ¿cómo afecta la culpa al protagonista? La culpa afecta al protagonista ya que él siente pues que no es válido lo que siente y siempre tiene que hacerse valer más. Entonces esto causa que se haga más duro y también hace que tenga un carácter o tenga un carácter más frío, lo cual tiende a que siempre tenga que estar demostrando constantemente lo que vale, pero al mismo tiempo genera que todo esto un rechazo emocional de su parte, porque al estar rechazando sus experiencias de su yo de niño y todo lo que le ha pasado, empieza a obtener comportamientos muy de bloqueos emocionales más que nada y al final esto es que no puede procesar bien lo que siente y esto le termina afectando y no solo en su vida personal pero también con sus relaciones ya en el exterior. Para poder trabajar su culpa, yo lo que recomendaría sería que no rechace más a su yo de niño y empiece a perdonarse y diferenciar la responsabilidad de lo que siente con la culpa. En lugar de culparse, solo validar lo que siente sin culparse y empezar a perdonarse de lo que tiene que perdonarse y procesar lo que tiene que procesar, aceptando a su yo interior y a su yo de niño más que nada. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se trabajan en la película los traumas de la infancia? Bueno, pues los tramos de la infancia del protagonista se trabajan a partir del encuentro con su niño interno, que aparece como un personaje real que lo confronta con lo que ha querido olvidar. Además, no se abordan desde un discurso psicológico, sino a través de una escena cotidiana donde se muestran sus miedos, su sensación de abandono y la herida que le dejó no haber sido protegido ni comprendido cuando era pequeño. Bueno, pues en mi caso yo trabajaría mis propios traumas de forma parecida. Primero aceptando que están ahí, sin minimizar lo que sentí de niño y tratando de entender cómo esas experiencias siguen influyendo en mi carácter, en mis miedos y en la manera en que me relaciono con los demás. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué conflictos se observan en el presente del protagonista? Bueno, este, pues primero que nada, se ve que el protagonista es una persona que profesionalmente ha tenido mucho éxito, pero también que es bastante infeliz, como que justo no ha saldado sus problemas de infancia y esto se puede notar más cuando su versión de niño se presenta frente a él. Se ve como el rechazo que se tiene a sí mismo y pues por todo lo que vivió también con su padre desde el inicio de la película, se nota que le guarda mucho rencor. Entonces, al final, pese a su éxito profesional, es una persona infeliz que pues se escuda demasiado en su prepotencia y el sarcasmo, tratando mal a otros. Eh, pues todo esto también, su experiencia con su versión de niño, pues lo obliga a justo hacerle frente a aquello que lo llevó a ser quien es en el presente, admitir que, por ejemplo, su padre pues estaba asustado por la situación y perdonarlo y al mismo tiempo pues aceptar también quién es o quién fue más bien y pues decidir crecer y soltar. Por mi parte, pues más que tener un conflicto, despreciar mi yo del pasado, pues creo que yo suelo hacer mucho las paces con esa parte de mí. Siento que el mayor problema lo suelo tener más en el presente de cómo soy o qué hago, pues justo en mi día a día, hoy en el presente. Eh, mm, pero pues trato de justo sanar esa parte y de no
perder mi esencia, trato de solo aprender y seguir adelante. Perfecto. Y por último, la última pregunta es, bueno, ¿cómo describiríamos al Buda de oro en el protagonista? Pues bueno, el Buda de oro del protagonista yo lo describiría como, ahora sí que como la leyenda que se vio en clase. El Buda, debido a los invasores, pues se cubrió como de lodo y toda esa parte, y como que se les fue olvidando que estaba ahí. Entonces el protagonista demostró lo mismo, pero con su infancia. Eh, con el paso del tiempo dejó de recordar cosas de su infancia y se puede ver como el niño le dice de que ¿recuerdas cuando se metió un animal a la casa y cuando nos caímos de tal árbol? O cuando me cayó queso mozzarella en la nariz y toda esa parte, o queso, no me acuerdo qué tipo de queso, pero pues bueno. Entonces, esa parte de olvidarse de su infancia sería como una parte de cubrir el Buda con lodo, ¿no? ¿Por qué? Porque demostró la película que el niño le hacían bullying en primaria, en secundaria según él era feo, en preparatoria igual y en universidad lo mismo, ¿no? Entonces, siempre pues dejaron muy en claro esa parte de que no era muy social y que la vida no iba a ser como esperaban y toda esa parte. Entonces, por eso Ross el Grande, pues se hizo de cierta forma tan amargado, ¿no? Porque fue formando una barrera y fue tapando su Buda interior. Entonces, pues al final no quedó nada. Y para ello viene el pequeño Ross a recordarle, pues que dentro de ese cascarón de lodo, de esa barrera, pues hay un niño muy alegre, que se entusiasma por solo ver la luna o por cualquier pequeño detalle y pues que se puede cumplir todo aunque pase lo que pase, ¿no? Y pues igual al final de la película vemos cómo llega un Ross más viejo todavía y los motiva a perseguir sus sueños y que no importa lo que hagan, no se olviden de esa parte interior, de ese brillo que tienen y pues que todo se puede y van a tener un buen futuro, ¿no? Entonces, pues eso nos dice que el Buda interior es en este caso la infancia del niño o la infancia de Ross y pues con el paso del tiempo se cubre. Entonces es importantísimo en mi opinión, siempre tener presente nuestra infancia y nuestros recuerdos y toda esa parte que nos motivaba a crecer y nos hacía querer crecer, ¿no? Entonces, pues es muy importante eso. Muy bien, y bueno, la siguiente parte es que todos digamos nuestra opinión personal, bueno, los que faltan. Y bueno, para mí, Mi Encuentro Contigo es una película muy bonita porque creo que muchas veces crecemos como olvidándonos de quiénes, o sea, cómo éramos y quiénes éramos de niños. Y pues ver a alguien cómo se puede perder tan fácil en su vida, o sea, como seria, pues como que es algo muy significativo porque cuando pensamos en nuestra versión de cuando éramos niños, es como, o sea, dejar algo atrás que pues no tendrías que dejar y que vas construyendo con el tiempo por cosas sociales o ideologías que adoptas en lo largo de tu vida. Y bueno, creo que todos necesitamos reconciliarnos con esa parte de nosotros que creo que justo la actividad que hicimos en clase fue algo muy bonito, como de acordarnos cómo éramos de niños y como que recordar ese niño interior que tenemos. Y bueno, esa es mi opinión. Bueno, a mí me gustó la película. Siento que tiene un muy buen mensaje justo con esto de... O sea, yo lo vi más por la parte como de intentar como realmente dejarnos ser vulnerables y como con eso intentar como tener conexiones más genuinas porque si realmente somos nosotros, como que no ponemos una pared entre nosotros y las otras personas para poder como realmente conocer a la gente y esto hace que como que todas las interacciones sean como mucho más verdaderas, orgánicas y no sea como tan como formal en el sentido que es como justo como de nada más te hablo porque necesito algo y que sea más como de pues no, o sea, como
más como de, no, o sea, te hablo porque me caes bien, te quiero conocer, ¿no? Y pues por eso me parece como que tiene un muy buen mensaje la película. A mí también me gustó mucho la película. Siento yo que me enfoqué más en el sentido como de las metas y como recordarlas que teníamos cuando éramos más chiquitos, porque siento que tal vez ahorita como que buscas metas más realistas, ¿no? Y cuando era chiquito pensabas en cosas como que te harían felices, entonces intentar recordar esas cosas más simples y pausar y disfrutar la luna, por ejemplo, como decían en la peli. Y ya. Para mí la película pues muestra un mensaje muy importante de cómo no perdonarse, sino también aceptarse, porque al final el protagonista no realmente no necesitaba perdonarse, sino aceptar que las cosas tal vez no siempre fueron todo su culpa y no vivir desconectado con él mismo. Entonces muestra como un mensaje muy importante de aunque tal vez tengas mucho éxito por afuera, si estás al final vacío por dentro o no tienes esa estabilidad emocional todavía es importante todavía que no significa que tienes que olvidar las cosas de tu pasado o quién fuiste, sino perdonarte y reconciliarte contigo mismo o con la versión de ti que con la que no estás bien para poder vivir bien y con paz, porque al final es lo que más importa. Bueno, pues mi opinión personal acerca de la película es que es una historia que tiene un tono ligero y hasta cómico, que toca temas muy profundos sobre la identidad, la culpa y la forma en que nos alejamos de quienes éramos de niños. Además, a mí me dejó la sensación de que muchas veces sacrificamos partes importantes de nosotros mismos para encajar o para cumplir con lo que la sociedad considera un éxito y que eso nos puede llevar a vivir en automático, desconectados emocionalmente.